Bienvenidos, jóvenes. Comenzamos nuestra cuarta sesión de la unidad de geometría. De acuerdo a la programación que ustedes conocen, nos toca revisar polígonos. En particular, lo más preguntado de estos son un polígono, un tipo de polígono especial que se llama cuadrilátero. Así que, bienvenidos todos a nuestra cuarta sesión de geometría. Como siempre, ustedes ya saben, Platón es el que nos da la bienvenida cuando nos decía que saber geometría era tan importante para él, era de tanta relevancia que no dejaba entrar a nadie a su isla si es que no sabía geometría. Nosotros estamos ya en ese camino. Llevamos más o menos la mitad de la materia relevante, las definiciones básicas y los conceptos que necesitamos para entender todo lo que es el mundo de la geometría a futuro. Hoy día, en esta cuarta sesión, terminamos de ver esa parte. Polígonos es lo que nos toca entonces. Vamos viendo. Objetivos de la clase hoy día. Lo básico, nosotros queremos ver hoy día qué son polígonos y por lo tanto poderlos reconocer de todos los tipos, de todas las formas. Queremos clasificar sus elementos interiores. Los polígonos, vamos a ver en un momento, se caracterizan porque tienen ángulos diferentes y otros ángulos iguales. Algunos tienen lados diferentes y otros lados iguales. Sus características, sus puntos centrales, su forma de estética de ser presentado, tenemos que revisarlo hoy día. Y por último, una vez que ubicamos cada tipo de polígono, revisar cuáles son sus propiedades geométricas. Nuestro objetivo hoy día es más ambicioso que el de las sesiones anteriores, por tanto, tenemos más materia y más propiedades que ver hoy día, más propiedades que nunca. Para entender lo que vamos a necesitar hoy día, les sugiero a todos revisar los dos videos anteriores. En particular, donde estudiamos ángulos y donde estudiamos triángulos. Ambas cosas van a ser usadas en términos de vocabulario y en términos de propiedades hoy día adentro de los polígonos. Así que, teniendo eso claro, preparémonos para esta clase entonces de polígonos en geometría plana. Como siempre, diversas aplicaciones, diversas formas. Esa figura que está ahí está hecha de solo polígonos. Ese también es un polígono, una carátula de un disco famoso, muy importante, que espero que todos ustedes reconozcan. Pero para nuestros efectos hoy día aquí, ese también es un polígono relevante. Así que vamos a definir polígonos. Desde ahora en adelante vamos a entender polígono como cualquier figura plana y cerrada que esté formada por al menos 3 trazos rectos. Todas las figuras que aparecen ahí en todos sus colores están formadas entonces por al menos 3 trazos rectos. Y por lo tanto todos esos son polígonos. Los polígonos no tienen por qué ser simétricos, estéticos. Vamos a ver que algunos sí lo son, pero no tienen por qué serlo necesariamente. Así que tenemos polígonos de muy diversos tipos. Primera definición de polígono. ¿Cuál es la clasificación más básica de polígonos? La clasificación más básica es que los distinguimos dependiendo de cuántos lados tienen. Así que la primera figura y la más básica de todos, el triángulo, la figurita que está en rojo, ahí. La figurita, digo, que está en rojo, de polígonos. 3 lados. Un triángulo tiene 3 lados, claro. Un cuadrilátero tiene, como su nombre lo indica fácilmente, 4 lados. Así que tengo un cuadrilátero como 4 lados. Pentágono 5 lados, hexágono 6 lados, heptágono 7 lados, octógono. En algunos países me han contado que les dicen también octágono y no octógono. Por supuesto, estoy refiriéndome a una figura de 8 lados. En particular, lo más usado en geometría es, en triángulos es todo un área específica. Nosotros ya revisamos la parte básica de triángulos la sesión pasada. Normalmente es toda una sesión dedicada a solo triángulos. Lo que vamos a ver hoy día es polígonos en general. Y dentro de los que nos queda por ver, las figuras de 4 lados, es decir, los cuadriláteros, son los más relevantes. A eso está dedicado el 50% de la sesión de hoy día. Algunas figuras notables que nos encanta a los profesores preguntar en geometría son
las figuras formadas por 5 y por 6 lados. Propiedades especiales de pentágonos, por tanto, y de hexágonos. Y en eso les puedo asegurar que se va el 99% de los ejercicios que tenemos que conocer de geometría. Los nombres son, como ustedes los ven, siempre un prefijo griego y luego la cantidad de lados. De hecho, deberíamos decirle al cuadrilátero cuadrigono, por tener 4 lados. Gono, como ustedes saben, significa lado. Así que un cuadrado es una figura bonita, estética y bella de 4 lados, pero no tiene por qué ser siempre un cuadrilátero, algo completamente simétrico. La figura amarilla que vemos ahí en pantalla es de 4 lados y es un cuadrilátero. De la misma manera, todos los que están ahí. Elementos internos de un polígono. ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos que saber de un polígono? Vamos por lo básico. Esto es lo esencial. En todo polígono, en particular estoy ahora viendo este polígono que tiene 5 lados. Voy a poner el plumón para poder graficar encima. Ahí tengo el plumón entonces. Esta figura verde tiene 5 lados. Es por tanto un pentágono. En el pentágono, si ustedes se fijan, cada unión, ese punto, ese punto, ese punto, son todos puntos que son vértices, son unión de determinados lados. Así que, primer elemento, los lados son obvios. En el caso de los polígonos, todos los lados tienen que ser necesariamente rectos. No existen para nosotros lados curvos. La intersección de los lados le llamamos vértice. Así que tengo lados y vértices. En todos los polígonos, si hay 5 lados, van a haber 5 vértices. Si hay 6 lados, vamos a tener 6 vértices. Así que la cantidad de lados y la cantidad de vértices es siempre la misma. Voy a usar este otro color para que nos quede más claro. Ese es un vértice, ese es otro vértice, y acá estoy indicando el tercer vértice. A este le voy a llamar el vértice A este el vértice B y a este el vértice C. El lado BC, el lado AB, constituyen los lados, entonces necesariamente la frontera del polígono. El punto B es el vértice, es la intersección de los dos lados. Fijémonos por favor en este vértice que está aquí. A este lo voy a llamar el vértice D. Ese vértice D actúa como vértice no solo de uno más de los vértices de ese polígono, sino que además es el vértice de dos ángulos. El ángulo interior o ángulo interno, que es todo este que estoy marcando acá, ese ángulo interno y este ángulo externo. Por supuesto, ambos son suplementarios, suman 180. Todo vértice, entonces, todo vértice de polígono es vértice también de dos ángulos adicionales, uno interno y uno externo. Entre ambos siempre suman 180. Y le vamos a llamar diagonal a todo trazo que una dos vértices diferentes. Así que, si este le llamamos vértice E, la diagonal es VE. Esa es una diagonal. En un cuadrado, claro, hay dos diagonales. En un pentágono voy a tener más diagonales. En un cuadrado, dos. En un triángulo no hay diagonales. En un triángulo no hay forma de ubicar vértices que no sean los vértices que forman parte del polígono. Así que elementos internos de un polígono son lado, vértice, diagonal, ángulo interno y ángulo exterior. En algunos casos en particular, vamos a poner figuras adentro de un polígono. No siempre se puede inscribir completamente una figura adentro de un polígono. En el caso que pueda poner una figura adentro de un polígono, va a ser una figura inscrita. Si tomo el polígono y todo el polígono lo puedo incluir adentro de una figura que sea más grande, esa otra figura grande le vamos a llamar una figura circunscrita. Definamos dos tipos de polígonos. Hay polígonos regulares y polígonos irregulares. Así de fácil, o son de un tipo o son del otro. Los polígonos irregulares son denominados a veces como polígonos
no regulares. Así que ustedes pueden haber visto en sus libros de matemáticas cosas como que los polígonos se dividen en polígonos regulares y no regulares. Los polígonos regulares, lo importante es que tienen todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Este de aquí a la izquierda es un polígono regular. Tiene 5 lados. Estos 5 lados son iguales. Este lado lo voy a denominar como igual a S, igual a S, igual a S e igual a S. Todos estos 5 lados son lados iguales. Un pentágono es irregular si a lo menos uno de sus lados no es igual a los otros. Claramente aquí tengo lados de muchas longitudes diferentes. Además, para que sea regular, necesito que todos sus ángulos sean iguales. Un pentágono tiene 5 vértices, tiene que tener 5 ángulos internos. Esos 5 ángulos tienen que ser iguales entre sí. Así que un pentágono regular significa lados iguales, todos los lados iguales y todos los ángulos iguales. Es la única manera que consideremos una figura como regular. Un cuadrado es, claro, un polígono que tiene 4 lados, pero es un polígono regular de 4 lados. Tiene sus 4 lados iguales, sus 4 ángulos iguales. Este de acá es un pentágono a la derecha irregular. Evidentemente, el ángulo de este vértice que estoy marcando aquí es un ángulo muy diferente al ángulo interno que hacen estos dos lados que están acá. Los ángulos, por tanto, cuando son diferentes, basta que haya uno solo que sea diferente para que digamos que ese polígono es irregular. Así que, primera diferencia fue por número de lados. Y segunda clasificación, si son todos los lados y ángulos iguales o si no lo son. Clasifiquemos entonces diferencias. Veamos en este esquema una forma rápida de llegar. Un triángulo, por supuesto, el triángulo verde. Este de acá también es un triángulo. La diferencia es que el triángulo de arriba es un triángulo de 3 lados iguales y 3 ángulos iguales. Ya sabemos que a eso le llamamos un polígono regular. Un triángulo, por tanto, es un polígono de 3 lados y si es un triángulo equilátero, es un polígono de 3 lados iguales. Es un triángulo equilátero, un triángulo que es un polígono regular. El mismo concepto para todas las otras figuras. Este de aquí abajo, de color calipso, ¿no? Es un cuadrilátero. Pero si los 4 lados son iguales y los 4 ángulos son iguales, lo que tengo es un cuadrado, como el cuadrado azul. Lo mismo con este pentágono, lo mismo con este hexágono. Recordemos, pentágono es penta de 5, hexágono, que por supuesto pronunciamos hexágono, pero significa 6 lados, hexágono. Lo mismo con heptágono, de 7 lados, y octágono, 8 lados. Los de arriba son todos regulares, los de abajo son todos irregulares. Y lo único relevante acá es que todos los regulares tienen todos sus lados iguales, todos sus ángulos iguales. Y una propiedad especial. Cuando un polígono es regular, siempre puedo poner una circunferencia circunscrita. Una circunferencia circunscrita es, primero que nada, que sea circunferencia, significa que todos los puntos que están alrededor a la misma distancia de alrededor de otro que llamamos centro. La sesión pasada vimos qué características tenía esa circunferencia, cuando esa circunferencia estaba afuera y cuando estaba adentro. Cuando el centro estaba formado por la intersección de las bisectrices, aprendimos que la circunferencia estaba adentro. Cuando estaba creado por la intersección de las transversales, tiene circuncentro y por lo tanto queda por fuera. En este caso, esta circunferencia es una circunferencia circunscrita, está por fuera y toca en 3 vértices que estoy marcando en este momento. 1, 2, 3. Si la figura tiene 3 lados, va a tener 3 vértices. Y si es una figura regular, siempre vamos a poder dibujar una circunferencia circunscrita. En el caso del triángulo, una circunferencia que toque justo en los 3 vértices. Si se trata del cuadrado, la circunferencia circunscrita toca los 4 vértices del cuadrado, los que acabo de marcar. En el caso de un pentágono,
los 5 vértices y AC. En definitiva, una propiedad importante, si nosotros extrapolamos esto, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 100 vértices, 1000 vértices, infinitos vértices, lo que llegamos a tener es una circunferencia perfecta. Vamos a considerar, por tanto, desde ahora en adelante, a una circunferencia como un polígono, solo que en vez de tener 3, 4, 5 o un número finito de lados, una circunferencia tiene un número infinito de lados, y todos iguales entre sí, todos de un punto de largo. Así que una circunferencia es un polígono regular de infinitos lados. Bien, siguiente tema. Hay algunos más clásicos que otros, claro. Ya mencionamos el triángulo, el cuadrado, el pentágono y el hexágono, que constituyen en esta primera fila la gran cantidad de preguntas que hacemos básicamente en geometría siempre los profesores. Todos los otros son nombres adicionales. 7, 8, 9, 10 lados, 11 lados, 12 lados, etc. Alguna vez en la PSU en Chile salió una pregunta de un icógono. Ico significa 20. Icogono significa, por tanto, 20 lados. Una figura de 20 lados tenía 20 lados y 20 vértices. Y un icógono regular tiene 20 lados iguales y 20 ángulos iguales. Los polígonos regulares, entonces, están acá. Puntos relevantes, cosas que a los alumnos se les olvida. Primero, un triángulo sí es un polígono. Tiene 3 lados, no tiene diagonales, pero es un polígono. Y una circunferencia es el caso límite de un polígono regular, el que tiene infinita cantidad de lados, como dije recién. Analicemos entonces los tipos de polígonos según su número de lados. En primer lugar, el más importante de todos, analicemos cuadriláteros. Lo que ustedes ven en pantalla son los tipos de cuadriláteros que existen. Un cuadrilátero, entonces, primero que nada, un polígono, y por lo tanto una figura plana y cerrada, formada por trazos rectos. Pero un cuadrilátero tiene 4 trazos rectos. Así que la definición de cuadrilátero es plana, cerrada, formada por 4 trazos rectos. Todas estas figuras que aparecen aquí son cuadriláteros. Algunas tienen nombre especial, algunas tienen nombre genérico. Un cuadrado es una figura que solo se da con ese nombre cuando tiene, como ya sabemos desde siempre, 4 lados iguales y 4 ángulos iguales. Vamos a ver sus propiedades en un minuto. Rectángulo también tiene 4 lados, porque es cuadrilátero, pero en el caso del rectángulo, 2 lados son entre sí iguales y los otros 2 también son iguales entre sí. En particular quiero llamar la atención a esta figura acá. Los alumnos en general, en mi experiencia, se olvidan de la diferencia que hay entre rombo y romboide. Rombo es una figura que también tiene los 4 lados iguales. La definición de rombo es una figura que tiene 4 lados iguales. Pero no es una figura regular, no tiene sus 4 ángulos iguales además. Un rombo tiene sus lados iguales, pero no sus ángulos iguales. El mismo caso del romboide, solo que en el caso del romboide, en forma análoga al rectángulo, tiene 2 lados más largos que los otros 2 lados. Este de acá le llamamos trapecio y a este de acá le llamamos trapezoide. Clasifiquemos las figuras. La clasificación de los cuadriláteros se da según 2 parámetros. Tenemos que revisar cómo son sus lados y cómo son sus ángulos. Según eso les damos nombre y características diferentes y por lo tanto introducimos propiedades diferentes. Vamos a ver las propiedades según sus lados. Básicamente, según sus lados tenemos paralelogramos y no paralelogramos. Tenemos básicamente entonces figuras en que los lados son paralelos o no son paralelos. Vámonos por favor a revisar esto. Voy a hacer primero que nada una división aquí al medio. Esa división hacia acá significa que tenemos paralelogramos. Los paralelogramos son por definición cualquier figura de 4 lados que tiene 2 pares de lados paralelos. Siempre es así.
los lados opuestos son siempre paralelos e iguales entre sí. Eso es un paralelogramo. Tan paralelo es que ese es el nombre que le dimos. Obviamente, en un cuadrado, ese lado es paralelo a este lado. Este lado vertical es paralelo a este lado. Son lados de parejas de lados paralelos. Lo mismo en un rectángulo, donde este lado resulta ser paralelo a este e iguales entre sí, y este de acá paralelo a este de acá. Es por tanto un paralelogramo. Lo mismo en el caso del romboide, dos lados paralelos, y lo mismo en el caso del rombo, donde este lado es paralelo a este y este lado es paralelo a este. Por ahora estamos revisando solo el paralelismo. Lo importante entonces es que cuando una figura tiene dos pares de lados paralelos, se llama paralelogramo. Hay veces que las figuras no traen dos lados paralelos, sino solo una pareja de lados paralelos. En ese caso se llaman trapecios. Fíjense por favor aquí en esta parte abajo a la derecha. Estas figuras de aquí tienen un lado, este, con este paralelo. Esta otra figura de acá tiene uno con otro, solo una pareja de lados paralelos. Cuando las figuras tienen solo una pareja de lados paralelos se llaman trapezoides. Así que hasta ahora tenemos paralelos, dos lados, paralelos, un solo par de lados, y en el tercer caso, arriba a la derecha, tengo los trapezoides. Los trapezoides es la tercera familia. Así que tengo paralelogramos, trapecios y trapezoides. Los trapezoides no tienen ninguna pareja de lados paralelos. Paralelogramo, dos pares de lados paralelos, trapecios, un solo par de lados paralelos, y trapezoides, sin lados paralelos. Así que la clasificación estándar de cuadriláteros, según el paralelismo de sus lados, son o paralelogramos o trapecios o trapezoides. Revisemos las cuatro figuras de paralelogramos. Cuando tengo los cuatro lados, entonces cada uno de ellos es paralelo a otro. Siempre son paralelos a su opuesto. Así que en el caso del cuadrado, si a este le llamo lado A, voy a decir que el lado A es paralelo al lado B. En este caso del rombo, este respectivo lado A es paralelo al lado B. Aquí tengo lo mismo y en el caso de este otro romboide estoy indicando lo mismo entonces. Siempre en los paralelogramos los lados opuestos son paralelos, pero además cuando son paralelos necesariamente son congruentes entre sí. Eso significa que tienen exactamente el mismo largo. En el caso del cuadrado, los cuatro son iguales. En el caso del rombo, aquí, los cuatro lados son congruentes. Los cuatro lados tienen el mismo largo. En el caso de rectángulos y de romboides, las características es que tienen, por supuesto, por ser paralelogramos, sus lados opuestos paralelos. Pero hay dos lados cortos y dos lados largos. Eso es la diferencia entre rectángulo y romboide. Yo le quisiera recordar a los alumnos que un cuadrado, si lo achato, lo inclino, me queda como rombo. Un rectángulo es más grande, pero si el rectángulo lo achato, me queda como romboide. Hay una simetría perfecta entre cuadrado y romboide. Son la misma figura, pero podríamos decir doblada, achatada. Segunda característica, segundo tema, los trapecios. Por definición de trapecio sabemos que solo hay una pareja de lados paralelos. En el caso del trapecio, siempre entonces tengo solo dos de sus lados paralelos entre sí. En este caso tengo un lado aquí, un lado acá, paralelo. Los otros dos lados no pueden ser paralelos. Si fueran paralelos, caerían en el caso de paralelogramos. No pueden ser paralelos. Sí pueden ser iguales. Fijémonos, por favor, en este caso, en el caso del trapecio del medio. Por supuesto, el de arriba es paralelo al de abajo, pero este lado de aquí resulta ser igual a este lado de acá.
Ese es un caso especial de trapecio, muy usado en las preguntas y en los ejercicios. Ese se llama trapecio regular o trapecio isósceles, tal como está aquí. Otro caso especial es el primer dibujo que está acá. Como ustedes ven, tengo dos lados paralelos entre sí, pero uno de sus lados, este que está aquí, es un lado perpendicular y por lo tanto configura ángulos de 90 grados en sus esquinas. Este trapecio es el equivalente al triángulo rectángulo de los triángulos. Acá es un trapecio rectángulo. De nuevo, dos lados paralelos y dos lados no paralelos, pero uno de ellos es perpendicular. Y este de acá, el trapecio escaleno, como ustedes ya intuyen, es un trapecio en que tengo dos lados paralelos y los otros dos lados, por ser trapecio, no son paralelos, pero además son diferentes entre sí. No son ni rectangulares ni iguales entre sí. A eso le llamamos un trapecio escaleno. Así que, vamos poniéndole nombre. Según sus figuras, los trapecios tienen dos lados paralelos. En el caso de trapecio le vamos a llamar base. En este caso, acá tengo una base de trapecio y acá tengo otra base de trapecio. Todo trapecio tiene dos bases. A diferencia del triángulo, tal como lo habíamos visto la sesión pasada en que hay una sola base, en el caso del trapecio hay dos bases. Podríamos decir una abajo y otra arriba. No tienen por qué ser siempre la de más abajo más grande que la de arriba. Podríamos tener un trapecio invertido. Pero lo relevante es que las bases son siempre paralelas en todo trapecio. Los otros dos lados, si son iguales, además le llamo trapecio regular o trapecio isósceles. Si uno de esos lados es perpendicular, configura un trapecio rectángulo. Y si no tengo ninguna de esas características, tengo un trapecio escaleno, en donde los otros dos lados no tienen nada parecido. Y por último, la tercera familia. Habíamos visto una vez más, hasta de tanto repetir que se nos queden los nombres, la familia de los paralelogramos, dos parejas de lados paralelos. La familia de recién, los trapecios, solo una pareja de lados paralelos. Y en el caso de los trapezoides, donde no hay ningún lado paralelo a otro, pero tiene cuatro lados. Eso significa que si tiene cuatro lados es un cuadrilátero. Pero si no tiene ningún lado paralelo a otro, no es ni paralelogramo ni trapecio, es un trapezoide. Básicamente hay dos tipos de trapezoides. El de la izquierda, como ustedes se dan cuenta, tiene los cuatro lados no paralelos entre sí y como conclusión, todos sus ángulos son diferentes entre sí. A veces le llamamos a esto un trapezoide asimétrico. Un trapezoide asimétrico. Porque lo relevante es que hay otro tipo de trapezoide. Esta especie de volantín, de cometa, es un trapezoide simétrico. Es trapezoide porque no hay ningún lado paralelo a otro. Sus cuatro lados son no paralelos entre sí. Pero justo se ha definido, se ha diseñado una configuración donde hay lados iguales. Este es muy especial. Definamos este trapezoide simétrico. Este lado es paralelo a este lado de aquí. Este lado de acá es es congruente, quise decir, a este otro lado de acá. Tengo dos lados no paralelos, pero del mismo largo. Eso constituye un trapezoide simétrico. Y tiene un nombre especial. A este le vamos a llamar desde ahora en adelante deltoide. Un deltoide es, por tanto, una figura que es un trapezoide, solo cuatro lados, ninguno paralelo a otro, es un trapezoide y además es simétrico. Hay una simetría axial, hay una simetría como si estuviera un espejo de un lado para otro. Tienen que ser necesariamente iguales. Ese es un deltoide y además simétrico. Como ustedes ven, se dan ciertas propiedades de ángulos acá muy relevantes. En el caso del triángulo simétrico, todos los cuatro ángulos resultan ser diferentes entre sí. En el caso del trapezoide simétrico, el vértice C, que está aquí, y el vértice D, que está acá,
es decir, estos, tienen ángulos congruentes entre sí, son ángulos iguales. De hecho, este ángulo alfa es igual a este ángulo que esté aquí. Si es simétrico, esos ángulos tienen que ser iguales. Alfa igual beta. Además, gamma, el de aquí abajo, igual a delta. Cuando este trapezoide es simétrico, gamma es igual también a delta. Así que los ángulos en C y en D configuran ángulos congruentes. La intersección de estas líneas, que son por supuesto las diagonales, genera también un ángulo de 90 grados y es otra propiedad especial de esa figura. Acá, las diagonales, cuando las tracemos, no tienen por qué sumar 90 grados, cortarse ni en la mitad ni en 90 grados, en definitiva. Este vértice es el punto central del deltoide. Definamos entonces en términos de familia. Quisiera pedirles acá reconocer una primera familia, una segunda familia, una tercera familia. Si son paralelogramos, es porque tengo dos parejas de lados. Los lados opuestos son siempre paralelos entre sí. Si solo dos lados son paralelos entre sí, tengo trapecios. Y si ningún lado es paralelo a otro, tengo trapezoides. Algunos nombres especiales, en particular, poco usados, pero podría darse alguna vez algún ejercicio. Fíjense, por favor, este trapezoide. Todos los lados no paralelos entre sí, así que es un trapezoide. Todos los ángulos son diferentes entre sí, pero un ángulo en 90 grados. Le llamamos a eso entonces un trapezoide rectángulo. Cuando tengo dos ángulos simétricos entre sí, fíjense S con S, le puedo llamar a ese un trapezoide bisósceles. Ojo, no es isósceles, es bisósceles. Y cuando no tiene ningún lado igual a otro y no tiene ningún ángulo igual a otro, como ya lo vimos, un trapezoide escaleno. Así que la palabra escaleno significa todos los lados diferentes. Hasta ahora, de la sesión pasada, recordamos triángulo escaleno. Y hoy día hemos revisado trapecio escaleno y trapezoide escaleno. Son tres figuras, las tres figuras escalenas que hay. Todos sus lados diferentes. Revisemos propiedades específicas. Vámonos al detalle, entonces, de qué estamos viendo. Estos son los paralelogramos, súper repetidos hasta el momento, que tienen dos parejas de lados paralelos. Cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Vámonos por algunas características generales. Si alguno de ustedes está recién metiéndose por primera vez a geometría y en particular a estas figuras, quiero recomendarles algunas cosas. En las figuras de cuadriláteros, básicamente se preguntan dos cosas: diagonales y ángulos. Así que les recomiendo, les sugiero con mucho énfasis aprenderse cómo son las diagonales de estas figuras y cómo son los ángulos que forman esta figura. Eso es lo que vamos a ver en detalle aquí en esta presentación. Primero, en todas estas figuras, en los cuatro, cuadrados, rectángulos, rombos y romboides, las diagonales se cortan. Siempre son dos, pero además, algo muy importante aquí, se cortan en el punto medio. En algunas partes usamos el vocabulario de que las diagonales se bisectan. En otros casos hablamos de que las diagonales se dimidian. Nos referimos básicamente a lo mismo. Cuando las diagonales se cortan exactamente en la mitad. Eso pasa para estas cuatro figuras. Es algo genérico. Además, por definición de paralelogramo, los lados opuestos son siempre del mismo largo. En todos ellos, sus lados opuestos son siempre de la misma longitud. Son lados congruentes. Y tercer caso, en todos los paralelogramos, los lados opuestos son siempre iguales, son siempre congruentes. Vamos viendo estas tres características. Primero, fíjense por favor, en el cuadrado, ya sabemos que al tirar las diagonales
se van a cortar en un punto. Pero ese punto, en el caso del cuadrado y en el caso del rombo, es exactamente el centro geométrico. Aquí tenemos diagonales que se cortan y por lo tanto todos los trozos formados, los 4 trozos de diagonales que se forman, ojo, estoy en el cuadrado, en la figura roja. Los 4 trozos que se forman donde se intersectan las diagonales son trozos iguales entre sí. Lo mismo sucede aquí en el rectángulo. En el rectángulo, este es el punto de intersección de las diagonales, pero ese lado, este lado y este lado son iguales entre sí porque las diagonales de un rectángulo son iguales. Y además se cortan exactamente en la mitad. En el caso del rombo y del romboide, las diagonales no son iguales, pero igual se cortan en la mitad. Por ejemplo, la diagonal AC de este rombo, la que va desde A hasta C, corta, por supuesto, la diagonal BD y la corta en el punto medio, solo que en el caso del rombo y del romboide hay una diagonal larga y otra corta. En el caso del cuadrado, las diagonales son iguales. En el caso del rectángulo, las diagonales son iguales. Pero en rombo y romboide hay una diagonal larga y una diagonal corta. En cualquier caso, se cortan exactamente en la mitad. Así que todavía no tengo idea qué valor tiene el largo BD, la diagonal de este rombo. Pero lo que sí sé es que este punto del medio es un punto de medianía. Significa que lo corta en la mitad, lo divide. Lo mismo con el romboide. Algunas características especiales. Las diagonales, además, en el caso del cuadrado y del rombo, cuando las diagonales se cortan exactamente en 90 grados. En el caso del rectángulo y del romboide, no tienen por qué ser 90 grados. Es más, si fueran 90 grados, no sería ni rectángulo ni romboide. Serían cuadrado y rombo, por definición de esta figura geométrica. Así que, ¿qué sabemos hasta ahora? Las diagonales en todos los paralelogramos se cortan exactamente por la mitad. Los lados opuestos son iguales y los ángulos opuestos son iguales. En el caso del cuadrado y el rectángulo es súper fácil ver que los ángulos son de 90 grados y por lo tanto los opuestos son iguales a 90. Pero lo que vamos a tener que decir que en este romboide, por ejemplo, el ángulo en vértice D es igual al ángulo en vértice B. Son opuestos e iguales. Mi recomendación para ello es que vean este trazo y este trazo como dos paralelas cortadas por una transversal. Así que los ángulos que tenemos acá son también ángulos iguales. Todos ellos son iguales. Este resulta ser igual a este de acá resulta ser igual a este de acá. En definitiva, todo el ángulo en vértice C es igual a todo este ángulo en vértice A. Los ángulos opuestos son iguales en todas estas figuras. Pero casos especiales. Las diagonales de un cuadrado y un paralelogramo son iguales. Y los ángulos de la intersección de las diagonales en un cuadrado y en un rombo son de 90 grados. Así que aquí, en este rombo verde, voy a poner que esos son 90 grados. En el cuadrado también, 90 grados. De eso se trata. Solo para repasar lo que habíamos dicho antes, cuadrados y rombos, todos sus lados iguales. Rectángulos y romboides tienen dos lados largos, dos lados cortos. Veamos la siguiente familia, propiedades de los trapecios. ¿Qué pasa con los trapecios? Los trapecios, respecto a las diagonales, lo más relevante es que nunca se cortan en la mitad, nunca se bisectan, nunca se dividen. Siempre las diagonales se cortan, claro, se van a cruzar, pero se cruzan en puntos que nunca son la mitad de la diagonal. Ni siquiera en el trapecio isósceles. Bien, en el caso de los trapecios ya dijimos que se llaman, en cualquier caso, los lados paralelos se llaman bases, los otros dos lados
no tienen nombre, son los lados, por tanto, del trapecio, y nos va a resultar siempre muy fácil distinguirlos porque nunca van a ser iguales. En el caso que tengan la misma longitud, solo longitud, iguales, nunca paralelos, les vamos a llamar trapecio isósceles o trapecio regular. Vamos viendo entonces. Característica número 1, trapecio rectángulo. El trapecio rectángulo está aquí. ¿Qué pasa cuando las diagonales se cortan? No se cortan en la mitad y además las diagonales no tienen largos iguales. En algún caso especial, un caso límite, podemos hacer que las diagonales se lleguen a cortar en 90 grados. Pero hay un solo caso especial. Cuando hacemos reducir esto y hacemos que el lado D, que el lado D resulte ser igual al lado B. Si el lado D resulta ser igual al lado C, lo que vamos a tener aquí es dos lados iguales entre sí en 90 grados, porque por definición de trapecio rectángulo, aquí hay 90 grados, por eso es rectángulo. Así que en realidad lo que configura es un medio cuadrado. Y si esto es un medio cuadrado, aparecen propiedades inmediatamente. Esta longitud de aquí resulta ser la diagonal del cuadrado y este ángulo de aquí resulta ser de 45 grados. Solo en el caso que C y D fueran iguales. Si no, es decir, en cualquier otro caso, las perpendiculares no van a ser perpendiculares. Las diagonales no perpendiculares. Puede que tengan los dos lados iguales o puede que ningún lado sea igual a otro. Y los ángulos del lado AD van a tener que ser siempre rectangulares, van a tener que ser de 90 grados. En el caso del trapecio isósceles, sucede una simetría perfecta. Si ustedes se fijan, acá hay trazada una recta punteada roja. Esa recta AC es un eje de simetría. Las dos mitades del trapecio son exactamente iguales. Características de un trapecio isósceles. Las diagonales son siempre de igual largo. Son diagonales congruentes, pero no son perpendiculares. Además, los lados no paralelos son iguales entre sí. En este caso, por definición, B y D tienen que ser iguales. Y en tercer lugar, todo es simétrico. Si este es un trapecio, entonces, si es un trapecio regular, todo este ángulo tiene que ser igual a este ángulo de acá. El ángulo del vértice A tiene que ser igual al ángulo del vértice B. Los ángulos basales son iguales. Pero también el ángulo en D es igual al ángulo en C. Necesariamente en un trapecio isósceles, esos dos ángulos tienen que ser iguales entre sí. Acá no necesariamente van a ser líneas perpendiculares. No hay un punto perfecto en que me dé eso como una recta perpendicular. Y en el tercer caso, revisemos lo que es un trapecio escaleno. Un trapecio escaleno es cuando, habíamos dicho antes, tengo dos lados paralelos por ser trapecio, pero los otros dos lados no son iguales y no hay ningún ángulo igual. Son todos los ángulos, por tanto, desiguales. Eso es porque, por definición de escaleno, son los lados diferentes y los ángulos diferentes. Las diagonales pueden o no ser perpendiculares. Podemos encontrar justo una combinación de lados y ángulos que me hagan cortar las diagonales en forma perpendicular. Pero van a ser desiguales. Propiedades de los trapezoides. Los trapezoides habíamos dicho que eran estas figuras que tienen 0 par de lados paralelos. No hay ningún lado paralelo a otro. Para ejemplificarlo, este es un trapezoide asimétrico y hemos puesto con detalle que los lados son de longitudes diferentes. No hay dos lados iguales. Si hubieran dos largos de largo igual y ángulos igual, o configurarían un trapecio o un trapezoide. Pero
paralelogramo, perdón. Trapezoide es, por definición, 4 lados diferentes. Pero hay algunos que son simétricos. Si había dicho que este lado, en este trapezoide de aquí, que habíamos llamado deltoide, DA es igual a CD, y además AB es igual en largo a BC, si estos lados son congruentes entre sí, este con este y este con este, lo que nosotros tenemos es un deltoide. Y en ese caso tengo, en términos de diagonales, siempre una diagonal larga que corta a una diagonal corta. Una larga corta a una corta. Pero se cortan, si son simétricos, en 90 grados. Necesariamente aquí hay 90 grados. Y además, este punto es el punto medio de la diagonal AC. La diagonal larga corta a la diagonal corta justo en la mitad. La bisecta, la dimidia. Además hay simetrías de ángulos. Fíjense por favor en esta figura, la figura de la derecha. Quiero analizar el vértice C con respecto al vértice D. El vértice C tiene un ángulo alfa aquí y un ángulo beta acá. Ya nos quedó claro que si estos dos lados son simétricos y además alfa es igual a beta, estos dos ángulos, por lo tanto, constituyen las bases, los ángulos basales, del triángulo ACD. Ese triángulo ACD es un triángulo isósceles, donde este lado tiene que ser igual a ese lado. Y por tanto, este ángulo tiene que ser igual a este ángulo. El ángulo en vértice C tiene que ser igual al ángulo en vértice D. Eso configura un triángulo isósceles. Y P es justo el punto medio de la base de ese triángulo isósceles CD. Del mismo modo, en forma absolutamente análoga, si la pregunta, el ejercicio, me da derecho a decir que este lado es congruente con este lado y es simétrico, voy a poder decir entonces que este ángulo y este ángulo constituyen ángulos basales de un triángulo isósceles, solo que este es un triángulo que está invertido, está hacia abajo. Este triángulo invertido de vértices C, D, B es un triángulo isósceles y por lo tanto sus ángulos basales son iguales. También la base es el lado CD y P también es el punto medio de él. Bien, esas son las características principales de esto. Además, por conclusión, si este ángulo era igual a este y gamma, el de aquí, era igual a delta, resulta obvio que todo este ángulo de vértice C resulta ser igual a todo el ángulo de vértice D, que está aquí en el otro punto. Eso solo sucede en un trapezoide simétrico, en un deltoide simétrico. Bien, segunda parte de la sesión de hoy día. Tenemos que aprender a reconocer algunos polígonos que son notables, algunos casos especiales de polígonos que tienen más de 4 lados, pero que en geometría tienen propiedades tan especiales, tan rigurosas que aparecen sistemáticamente en nuestras preguntas. Veamos entonces propiedades de polígonos notables. La figura negra que está aquí, como ustedes ven, que tiene vértices. Le voy a llamar a este el vértice A, vértice B, vértice C, vértice D y vértice E. Tiene 5 vértices. 5 vértices configuran 5 lados y 5 lados configuran un pentágono. Así que como dice el título ahí, es un pentágono. Pero esto de pentágono regular significa que los 5 lados resultan ser iguales y los 5 ángulos resultan ser iguales. Los ángulos internos en A, en B, en C, en D y en E son ángulos iguales entre sí. Por ser una figura regular, y como toda figura regular, la primera propiedad es que le puedo circunscribir una circunferencia.
Una circunferencia circunscrita es una circunferencia que pasa por fuera, tocando solo los vértices de la figura. En este caso tengo un pentágono de 5 puntos, por tanto, la figura de la circunferencia toca en 5 vértices del pentágono. Eso es una circunferencia circunscrita. La figura entonces de color azul que ustedes ven acá es una circunferencia circunscrita y toca, por definición de circunscrita, en los 5 vértices que tiene el pentágono regular. Esto solo pasa cuando una figura es regular. Bastaría que hubiese un lado diferente o un ángulo diferente a todos los otros 4 para que no tuviéramos una figura regular y por lo tanto no calzara una circunferencia circunscrita aquí. Elementos. El punto C, el vértice C, es el punto central de la circunferencia. A, B, C, D son vértices. Esos vértices están justo arriba de la circunferencia. Así que le vamos a llamar a esos vértices circunscritos a la circunferencia. Están justo encima de la circunferencia. La circunferencia va por fuera. Es, insisto, una circunferencia circunscrita. Características especiales. Por ser una figura regular, la distancia que hay entre el centro y cada vértice configura el radio de la circunferencia circunscrita. Así que, si ustedes se dan cuenta, esta línea verde que está aquí, le denominamos radio. Es el radio de la circunferencia azul. Pero junto con ser radio, es también uno de los 3 lados de este triángulo que se forma aquí. Este triángulo es un triángulo muy especial. Este triángulo tiene 2 lados iguales. Como esta figura es regular, este lado de aquí también mide R y también es un radio de la circunferencia. De hecho, si tiráramos un vértice acá, voy a tratar de hacerlo con regla, de hecho, ¿no? Aquí tengo el lado. No me salió muy derecho. Voy a tratar de hacerlo por aquí. No, voy a borrar estos 2, no me gustaron como quedaron. Porque lo que quería era poner una línea desde aquí hasta acá. Sí, por ahí está mejor. Ese ángulo, de hecho, ese ángulo que está ahí, configura, no me quedó muy católico en realidad, no me quedó muy decente, pero forma una figura que tiene el radio. De hecho, lo voy a hacer a mano alzada, a ver si me resulta mejor. Ahí a mano alzada me resultó mejor. Todos estos son radios, entonces, de la figura. Este es un radio, este es un radio, este es un radio. Pero son también constituyentes de la distancia que va desde el centro del pentágono regular hasta cada uno de sus vértices. Así que tengo 5 lados iguales. Estos triángulos son todos triángulos, entonces, isósceles entre sí. Y si además me las arreglo para agrandarlos o achicarlos, puedo tener el caso especial en que este lado resulte ser igual. Así que podría constituir, en un caso particular, un triángulo equilátero. Pero en definitiva, lo que sí es siempre son triángulos isósceles. Eso siempre. Y además, todas las líneas que se forman acá configuran triángulos que tienen el mismo ángulo en su vértice central. Lo que estoy diciendo entonces es que si eso lo considero como el ángulo central de cada uno de los triángulos, ese ángulo es igual en los 5 lados. Configura un ángulo central de todo lo que esté aquí. Así que podemos distinguir inmediatamente cuánto es ese ángulo central. Ese ángulo central tiene que ser los 360 grados de una circunferencia, los 360 grados, dividido en 5 lados iguales. 360 dividido en 5, 72. Puedo decir entonces que todos estos ángulos van a ser iguales. Y además, por ser isósceles,
ese lado es exactamente igual a ese lado. Ese ángulo, por tanto, tiene que ser el mismo en ambos lados. Un nombre especial a esta línea recta que constituye la simetral de este triángulo que está acá. Recordemos de la sesión pasada, una simetral era una perpendicular levantada en el punto medio de un trazo. Lo que estoy diciendo ahora es que si desde el vértice A hasta el vértice B, eso constituye uno de los 5 lados de este pentágono, e indico justo el punto medio, S, le voy a llamar M, eso va a ser el punto medio de este trazo. Y justo en ese trazo levanto una línea de 90 grados, esa línea es una simetral. Pues bien, la simetral de una figura regular en cada trazo le llamamos apotema. Apotema no es igual al radio. El radio es siempre un poquito más largo. El radio llega hasta aquí. Desde el centro, C, hasta este punto, que lo voy a llamar aquí D, eso es un radio. CD es radio, pero CM es apotema. En una figura regular, como ese pentágono regular, ya vimos que tiene 5 lados. La figura verde con vértices aquí, 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 acá y acá, en esos 5 vértices, pudimos dibujar recién una circunferencia circunscrita. La circunferencia azul es circunscrita. Pero en el mismo centro puedo generar una circunferencia que toque en 5 puntos a la figura regular. Esos 5 puntos son siempre puntos medios. Así que le voy a llamar vértice A, vértice B, C, D y E. En este caso, a los puntos medios de cada trazo en particular. La propiedad es que hay siempre una circunferencia con centro aquí que toca solo un punto de cada lado. Esa es una circunferencia inscrita, a diferencia de la circunferencia azul, que es una circunferencia circunscrita al pentágono. Recuerden, circun significa por fuera. Una circunferencia circunscrita, por tanto, es la circunferencia que está afuera del rectángulo. Y la que está adentro es una circunferencia inscrita. Los puntos A, B, C, D tienen la propiedad de ser siempre puntos medios. Así que, en definitiva, si a esto le llamo el vértice F y a este le llamo vértice G, lo que yo voy a decir es que el punto A es exactamente el punto medio de F hasta G partido por 2. El punto A es exactamente la mitad. Y por lo tanto, este trozo que está aquí es igual a este trozo que está acá. Y eso se repite en cada uno de los lados. Son todos esos lados iguales, entonces. Así que tengo 5 triángulos isósceles, todos iguales entre sí. 5 lados iguales, todos congruentes entre sí. 5 ángulos iguales, todos iguales entre sí. Y ahora sabemos que la circunferencia circunscrita determina puntos medios, cuyas distancias son iguales entre sí. Una figura de 6 lados es un hexágono. Veamos algunos datos especiales. Ya con todo lo que sabemos del pentágono, hablemos ahora de qué tenemos aquí. Este es un hexágono. Este hexágono que tengo acá tiene ciertas características especiales. Primero, hagamos el análogo a lo que habíamos visto antes en el pentágono. El punto central está aquí. La distancia del centro al vértice se llama radio, porque por ser también una figura regular, podríamos dibujar una circunferencia perfecta por fuera que toque, en este caso, los 6 puntos. Esa va a ser una circunferencia circunscrita ahora a este hexágono.
Le llamamos también apotema a la simetral levantada en el punto medio del trazo que llega hasta el centro. Ese apotema es el trazo entre el punto medio de uno de los lados hasta el centro. Evidentemente, si ahora tengo una figura que tiene 6 lados, lo que voy a tener son 6 apotemas, uno para cada lado. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Veo que en el chat hay hartas cosas. Vamos viendo. Sebastián nos pregunta, ¿entra esto en la PSU de matemáticas? Sí, Sebastián, definitivamente entra y entra harto. Entra, desde luego, todo lo que vimos en triángulos la sesión pasada, ángulos en triángulos y ángulos en figuras regulares, es uno de los temas, no solo que entra en la PSU, sino que es uno de los temas más frecuentes de la PSU. Usualmente del orden de 7 preguntas, entre ángulos en circunferencia y ángulos en polígonos. Y alguien más me dice, 2 de los lados del triángulo me pueden determinar el diámetro. Miguel Ángel, sí, en cada una de estas figuras, siempre que sea regular, si no es regular, no, definitivamente, pero si la figura es regular, el pentágono regular que vimos antes, o este hexágono regular que estamos viendo aquí, sí, efectivamente, el doble del radio va a ser el diámetro de la circunferencia circunscrita. Y el apotema va a ser el radio de la circunferencia inscrita. Así que, si lo necesitas, puedes usar que 2 veces el apotema es el diámetro, pero de la circunferencia que está por dentro. Déjame ver, voy a borrar las cosas que había anotado antes. Aquí borro todos los dibujos, todas las entradas. Y lo que estoy diciendo entonces es que si este es el centro y este es un vértice del pentágono que tenía aquí de color verde, esta línea ya sabíamos que le llamábamos radio. Bueno, esa distancia del centro O hasta el punto A es un radio. Así que OA es radio de la circunferencia. Claro. Y 2 veces OA, 2 por OA, es el diámetro de la circunferencia. Pero estoy hablando de la circunferencia azul, es la circunferencia circunscrita al pentágono verde. Porque el apotema es la distancia que hay entre el punto medio de un lado y el centro. Esto de acá le voy a llamar vértice V. Por otro lado, entonces voy a escribir aquí que AB es el apotema. Pero ese también es radio, solo que es el radio de la circunferencia roja, la circunferencia inscrita en el pentágono. Y 2AB es el diámetro. 2 por AB, estoy escribiendo, es el diámetro. La única diferencia es que todo esto constituye la circunferencia inscrita. La circunferencia, aquí estoy abreviando, circunferencia inscrita. Y todo esto que está acá constituye la circunferencia circunscrita. Circunscrita. Así que sí, efectivamente, la distancia que hay entre eso, el apotema, es el 2 veces el apotema, me refiero, es el diámetro de la circunferencia roja. Pero 2 veces el radio, esa línea que traté de dibujar recta ahí, esa línea R, 2 veces el radio es el diámetro de la circunferencia azul. Sí, esa es la respuesta. Y claro, Miguel Ángel, perfecto. 2 veces el apotema es entonces el diámetro. Volvamos al hexágono. En el hexágono, las propiedades del pentágono son similares, son simétricas. Así que tenemos radio, como el radio de la circunferencia circunscrita, apotema, como el radio de la circunferencia inscrita, diagonales, esta línea que une el punto A con el punto D, es una más de las diagonales.
Ojo, nosotros estamos muy acostumbrados a usar diagonales en figuras obvias, como las diagonales que hay en un cuadrado, claro. Estoy tirando diagonales de un cuadrado. Pero resulta que en esta figura, en un pentágono, en un hexágono, en un heptágono y en cualquier figura que tenga muchos lados, puedo tirar muchas diagonales. Eso lo vamos a analizar en un ratito. Pero por ahora, démosle nombre. La línea que va de un vértice a otro y que no es un lado, es una diagonal. No necesariamente tiene que pasar por el centro de la figura. En este lado, un hexágono no necesariamente pasa por el centro. Ahora bien, si el hexágono es regular, tiene todos sus lados iguales, a diferencia de este de acá, que era un hexágono, pero algunos lados eran más grandes que otros. Cuando todos los lados son iguales, noten por favor, en esta figura roja tiene 6 lados, pero 6 lados iguales. Eso es un hexágono regular, 6 lados iguales. Y por tanto se producen una montonera de simetrías. Todos los lados son iguales. En el caso de un hexágono, vamos a poner, cada uno de estos lados constituye el lado de un triángulo. Ese triángulo siempre es equilátero. En el caso del hexágono no hay ninguna otra forma. En el pentágono eran triángulos isósceles. En el hexágono son triángulos equiláteros, siempre. Así que este lado mide R de largo. Bueno, este lado mide R de largo también. Este lado también mide R, este lado también, y todos estos miden R. Pero también en el caso de un hexágono regular, sus lados son iguales entre sí. Y también miden R. Así que todos estos lados de aquí son R. Si tiene 6 lados, tiene 6 apotemas. Los 6 apotemas de un hexágono son todos iguales entre sí también. Revisemos algunos datos especiales. Dado que todos los 6 triángulos que se forman aquí tienen sus 3 lados iguales, son evidentemente 6 triángulos equiláteros. Pero como vimos en la sesión de triángulos, los triángulos equiláteros tienen siempre 60 grados. Así que este ángulo vale 60 grados. Y cada uno de estos ángulos, los ángulos basales de cada uno de estos triángulos, miden también 60 grados. Eso mide 60 grados. Esto mide 60 grados. Todo aquí mide 60 grados. ¿Cuánto mide cada ángulo central? Lo podríamos haber calculado fácilmente también si no lo supiéramos deducir. Lo que vamos a decir es que si son 360 grados toda la circunferencia y tengo 6 ángulos iguales entre sí, 360 dividido en 6 me da 60 grados cada uno. Ahora bien, si cada uno de estos ángulos es 60 grados, este de acá 60, este de acá 60. Estoy en el vértice A, aquí arriba, a la derecha. Llego a la conclusión, por tanto, que todo este ángulo completo, el ángulo interno del vértice A, son 120 grados. En un hexágono regular, todos los ángulos internos entonces miden 120 grados. ¿Cuánto miden todos los ángulos de un hexágono regular? Van a medir 120 grados cada uno de los 6 ángulos que hay. Así que voy a decir que todos los ángulos interiores, los ángulos internos, todos los ángulos internos me suman 720 grados. Pero le voy a llamar a eso la suma de todos los ángulos internos. Porque cada ángulo interno en particular suma 120 grados. Y son todos iguales. Son 6 ángulos iguales de 120 grados. Y cada ángulo central mide 90 grados. Mide 60 grados, quise decir. Y forma parte de uno de los vértices de un triángulo equilátero. Así que, en definitiva, en un hexágono regular es una figura muy especial, porque todos sus lados son iguales y todos sus ángulos son iguales. Hay veces en que es conveniente saber algunos números especiales. Este
el de más a la derecha, es un triángulo equilátero. Cuando tengo un polígono regular de 3 lados, le llamo triángulo equilátero. El triángulo equilátero tiene 3 ángulos de 60 grados. Este cuadrado que está aquí, al igual que los rectángulos, tiene 4 ángulos de 90 grados cada uno. Claramente ese cuadradito aquí celeste indica 90 grados. Triángulos con 60 grados, cuadrados con 90 grados. Los hexágonos que acabamos de ver, 120 grados. Son algunos números que les recomiendo recordar para siempre. Una figura regular de 3 lados, 60. Una figura regular de 4 lados, 90. Una figura regular de 5 lados, un pentágono, van a ser 108 grados. 108 grados en un pentágono. Y en este caso de un hexágono, 120 grados. Son números especiales. Este de aquí tiene 8 lados. Los 8 lados de un octágono, por tanto, me determinan 8 ángulos iguales de 135 grados. Les sugiero, para efectos de PSU, aprenderse los numeritos de 60, 90 y 120. Súper usados. Por último, en el tema de hoy día, veamos las propiedades de las diagonales de figuras que tienen muchos lados. En este caso, tengo una figura que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 lados. Es por tanto un heptágono. Recordemos, hepta significa 7. Heptágono significa 7 lados. Y por supuesto nosotros lo pronunciamos como heptágono. Tiene 7 lados. Revisemos ahora. Si esos 7 lados son iguales y configuran ángulos iguales, lo que tengo es un heptágono regular. Esta de la figura pretende ser un heptágono regular. Las líneas azules que están tiradas adentro son las diagonales de este heptágono. Analicemos, por favor. Desde este vértice, el vértice A, este que está aquí abajo, salen 1, 2, 3, 4 diagonales. Desde este vértice salen 4 diagonales, pero un heptágono tiene 7 vértices. En cada uno de esos vértices tengo 4 diagonales. Así que desde aquí, desde el vértice B, yo podría trazar 4 diagonales. Fíjense desde este vértice de aquí. También podría trazar hacia cada uno de los otros 4 diagonales. En definitiva, en cada vértice yo puedo trazar 4 diagonales. Sin embargo, hay un pequeño detalle. En la PSU y en los SIMSE es muy típico que nos hagan ejercicios donde tengamos que contestar cuántas diagonales tiene en total una figura. Las preguntas asociadas a diagonales son 2. O me preguntan, ¿cuántas diagonales puedo ejecutar? ¿Puedo trazar desde un vértice en particular? ¿O cuántas diagonales puedo trazar en total en una figura? Y para eso tenemos que aprender algunas fórmulas especiales. Vamos viendo. Esto es un triángulo, la primera figura de la izquierda. En este triángulo no puedo tirar diagonales. Aquí hay 0 diagonales. En el caso del cuadrado del rectángulo, como sabemos, en el caso de cualquier cuadrilátero, solo puedo tirar 2 diagonales. Aquí tengo 2 diagonales. Aquí, en el caso de este pentágono, sé que es un pentágono porque tiene 5 lados, tiene 5 vértices. Bueno, en el caso del pentágono, ¿cuántas diagonales puedo tirar en total? Está esta estrellita de 5 puntas acá, claro. Pero si no, tendría que contarlos. Voy a decir, aquí tengo 1, 2, 3, 4 en este otro vértice, 5, 6 en este otro vértice, 7, 8 en este vértice y 9 y 10 en este último vértice. Tengo 10 diagonales. Lo mismo voy a hacer aquí, pero voy a multiplicar para hacerlo fácil. Voy a decir que 1, 2, 3 en cada vértice,
1, 2, 3 en este otro vértice, 1, 2, 3 en cada vértice, 1, 2, 3 en cada vértice. Pero fíjense, por favor, acá tengo 5 vértices, es cierto, y en cada vértice tengo 2 diagonales. Sin embargo, en total no hay 10 diagonales, hay solo 5. Y eso es porque se produce una redundancia. Si yo dijera 5 vértices, cada uno tiene 2 diagonales, y digo 5 por 2, 10, me estoy equivocando. Porque analicemos este caso. Acá tengo un vértice. Este vértice traza esta diagonal. Estoy dibujando esta diagonal, que es una de las 2 diagonales de este vértice A. Pero resulta que cuando llegue al vértice C que está acá, no puedo contar esta línea como una diagonal diferente. Pero resulta que esta línea es la misma diagonal que estaba acá. Es en realidad la misma diagonal si la continúo. Así que lo que vamos a decir es una fórmula especial. De todo el total de diagonales, voy a dividir todo eso por 2. En definitiva, lo que voy a tener es 10 dividido por 2. Para todo esto, para no estar pensando y contando una por una las diagonales, imagínense que me pongan una figura de 15 lados, de 20 lados, de 100 lados. Tenemos esta fórmula que está aquí. Primera fórmula. ¿Cuánto es el número total de diagonales que puedo trazar en un polígono que tiene n lados? Esta fórmula es la fórmula mágica. Analicemos. Voy a eliminar las rayas y números que tengo para que me quede en blanco. Tengo el triángulo. Este triángulo tiene 3 lados. Así que para determinar cuántas diagonales me queda aquí, las diagonales del triángulo van a ser, si sigo la fórmula, n es 3. Así que me queda 3 por 3 lados menos 3, que por supuesto es 0, dividido por 2. Si hago este cálculo me va a dar 0 diagonales, lo cual es obvio y ya lo sabíamos. En 3 lados es trivial reconocerlos. Pero vamos a ver 4 lados. Ahora voy a reemplazar este n en el cuadrado. Aquí voy a contar el número de diagonales de este cuadrado. El número de diagonales de este cuadrado me va a salir de la fórmula 4 por 4 menos 3 dividido por 2. 4 menos 3 es 1. 4 por 1 es 4. Y 4 dividido por 2, entonces me da, en definitiva, 2 diagonales. Que también era fácil verlo. Pero hagamos un caso especial. ¿Cuánto me saldría si yo tuviera una figura de 10 vértices y por lo tanto 10 lados? Un decágono. En el caso de 10 lados, la fórmula me va a quedar con el número de diagonales va a ser 10 por 10 menos 3 partido por 2. 10 menos 3 es 7. 7 por 10 es 70. 70 partido por 2 me va a dar 35 diagonales diferentes. Sabiéndose la fórmula es mucho más fácil, claro, que empezar a contar una por una y no se comete el error de redundancia que uno comete cuando suma las diagonales que incluyen a varios vértices simultáneamente. En el caso del pentágono, entonces, para caer en este caso en particular, el último que nos falta de esta hoja, yo voy a decir que voy a tener 5 lados y la fórmula va a ser entonces 5 menos 3 partido por 2, lo cual me da 5 diagonales en total. Sin repetir, son 5 diagonales. Esta fórmula de acá entonces es el número total de diagonales que puedo trazar desde todos los vértices de una figura. Una fórmula clásica y también preguntada es ¿cuál es el número de diagonales que puedo trazar desde un lado o cuál es la suma de los ángulos en cada vértice o la suma total de vértices de todos los ángulos de todos los vértices de la figura? Vamos viendo. Contestemos cosas que podrían resultar interesantes, podrían resultar triviales. Desde este vértice de este cuadrado,
¿cuántas diagonales puedo tirar? Pues si tengo n vértices, voy a tirar tantas diagonales desde ese vértice como otros vértices tenga. Por ejemplo, si este es un vértice de este cuadrado, podría tirar diagonales a cualquiera de los otros 3 vértices que me quedan. Pero resulta que el vértice de la derecha y el vértice de la izquierda configuran lados. Así que esas no van a ser diagonales. Lo único que me queda para ver cuántas diagonales puedo tirar desde un vértice en particular es sumar todos los vértices de la figura, pero restarle 3. Así que, si tengo una figura de 4 lados, lo que voy a tener es n vértices diferentes donde poder tirar lados, pero 3 de ellos ya están ocupados, porque no puedo tirar vértices ni a la derecha, ni al vértice de la izquierda, ni a sí mismo. Solo puedo tirar trazos, puedo tirar diagonales a todos los otros vértices que queden libres, pero el de la izquierda no, el de la derecha no, y a sí mismo tampoco. Así que de todos los n lados que tiene un vértice, solo puedo tirar desde ese vértice n menos 3 diagonales. De manera que si tengo un cuadrado que tiene 4 lados, voy a poder tirar solo desde una de sus vértices, desde uno solo de sus vértices, n menos 3, es decir, 4 menos 3, por lo tanto, una diagonal por vértice. En el caso del pentágono, voy a poder tirar en diagonales 5 diagonales, pero 3 están copadas, 3 están prohibidas para diagonales. La de la izquierda, la de la derecha y sí misma. Así que me quedan que desde un vértice en particular solo puedo emitir 2 diagonales. La fórmula entonces es n menos 3, el número de diagonales que sale desde un vértice. En realidad no es tan preguntado eso como el número total de diagonales. Pero por si acaso siempre conviene saberlo, siempre conviene estar seguro de que vamos a ver lo que nos pregunten. Sigamos adelante. Otra pregunta clásica de los profesores es ¿cuánto suma un ángulo interno de un vértice o cuánto suman todos los ángulos internos de una figura? La fórmula que está aquí dice que la suma de todos los ángulos es 180 por n menos 2. N, como siempre, es el número de lados que tenga el polígono. Veamos el caso de un triángulo. En el caso del triángulo tiene 3 lados. N es igual a 3. ¿Cuánto suman todos sus ángulos, por tanto? La suma de todos sus ángulos, la sumatoria de todos sus ángulos me va a salir 180 grados por n menos 2. Pero n son 3 lados en el caso de un triángulo y por lo tanto me queda 3 menos 2. 3 menos 2 es 1 y por supuesto acabamos de deducir lo que ustedes saben desde siempre. La suma de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados. En el caso del cuadrado, n, en este caso, van a ser 4 lados. Por lo tanto, la fórmula me queda, en el caso del cuadrado, 180 por 4 menos 2. 4 menos 2 es 2. 2 por 180 son 360 grados. La suma entonces en un cuadrado de eso, más esto, y más esto, me da 360 grados. Lo cual también es obvio si esto es un rectángulo o un cuadrado y son todos de 90 grados. En el caso de un pentágono se nos empieza a complicar un poquito más la cosa. ¿Cuánto suman todos los ángulos internos de un pentágono? En el caso de un pentágono, lo que tengo es que tengo 5 lados, así que n es igual a 5. Y la fórmula que voy a usar va a ser 180 por 5 menos 2. Recordemos que n, lo que está aquí, es el número de lados. Así que me queda 180 por 5 menos 2. 5 menos 2 es 3. 3 por 180 son 540 grados. Y vamos terminando con esta figura que tiene 6 vértices. 6 vértices es un hexágono. Tiene 6 lados. Para hacerlo fácil,
voy a decir que n tiene 6 lados y por lo tanto la fórmula va a ser 180 por 6 menos 2. 6 menos 2 es 4. Así que me queda 4 por 180, que son 720 grados. Sugiero aprenderse estos números de memoria para efectos de la PSU. Estoy seguro que el del triángulo lo saben todos, 180 grados. Pero desde ahí en adelante vamos a ir sumando 180 grados por cada lado. O sea, 180, 360, 540, 720. Los ángulos, como ya lo vimos en la diapositiva anterior, los ángulos, si fuera una figura regular, los ángulos son de 60 grados, 3 ángulos de 60 grados, o 4 ángulos de 90 grados, o 5 ángulos de 108 grados, en el caso del pentágono, o 6 ángulos de 120 grados, para tener 720 grados. 120. Por último, una propiedad adicional. Aquí aparece el detalle con las líneas trazadas para diversa cantidad de vértices. Para 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados, 8 lados, con los números ya calculados. Pero hay una propiedad especial que quisiera llamar su atención. Cuando las figuras son regulares, las diagonales tienen una propiedad adicional, una más que quisiera revisar hoy día. Y se trata de lo siguiente. Cuando la figura es regular, cada diagonal es bisectriz de su ángulo. En el caso del cuadrado es súper fácil. El cuadrado mide 90 grados, claro, pero la diagonal del cuadrado me determina dos ángulos iguales. Eso, que tiene que medir 45, y este de acá, que tiene que medir los otros 45 para formar 90 grados. En el caso del cuadrado, son 45 y 45. Pero aquí también configura tres ángulos iguales. Si se acuerdan, habíamos encontrado la fórmula para decir cuántas diagonales salen de un vértice de un pentágono. Salen 2, n menos 3. Son 5 lados menos 3, me quedan 2. Hay dos diagonales. Esta es una diagonal, estas dos diagonales, estoy en el vértice A. Y en el vértice A, estas dos diagonales, por ser una figura regular, y solo por eso, solo con la condición exclusiva de que sea una figura regular, tengo derecho a decir que este ángulo es igual a ese ángulo y es igual a ese ángulo. Así que las diagonales me configuran tres ángulos iguales. Si ustedes recuerdan, esto de aquí son 108 grados. Así que ahora tengo que esto más esto son 108 dividido en 3. En el caso del hexágono, voy a poner aquí también un vértice A en este punto. Por ser un hexágono, desde un punto como máximo salen 3 diagonales. Esas 3 diagonales configuran 4 ángulos. Pero estos 4 ángulos, por ser una figura regular, son iguales entre sí. Como estos son 120 grados, ustedes recordarán que estos son 30 grados entonces cada uno. Eso lo supe porque sé que todo esto era 120 grados. Con la fórmula de n por n menos 3 partido por 2, supe que esto de aquí eran 120 grados, pero son 4 ángulos. Y apliqué la propiedad de que las diagonales de figuras regulares configuran ángulos congruentes entre sí, ángulos iguales entre sí. Así que 120 dividido en 4, 30. Esto de aquí es 30, esto de aquí es 30, esto de aquí es 30, esto de aquí es 30. Lo mismo se produce con cada una de las figuras. Si la redacción de la pregunta me dice que este heptágono es un heptágono regular, no lo duden, inmediatamente tenemos derecho matemático, derecho geométrico a decir que estos 5 ángulos que están aquí son iguales entre sí, y lo mismo con el octágono que está ahí a la derecha. Así que la última propiedad de las diagonales del día de hoy. Las diagonales de figuras regulares configuran siempre ángulos congruentes entre sí. Y eso es todo, jóvenes. Como siempre pongo al final estas figuras de un cuadro lleno de figuras geométricas de arte, y estoy listo para que ustedes me cuenten sus preguntas. Veo en el chat
que la organización de puntaje nacional, la institución, está muy preocupada de saber cómo los profesores estamos llegando a ustedes, cómo estamos dando nuestras sesiones. Y por lo tanto nos interesa mucho recibir su retroalimentación. Por favor, métanse a ese link que aparece ahí en el chat y cuéntenos y recomiéndennos todas las sugerencias que ustedes tengan por hacer. Queremos hacer las mejores clases para ustedes y queremos recibir su retroalimentación. Por favor, entonces, cuando tengan un tiempo, contesten la encuesta. Es muy pequeñita, muy rápida, con preguntas súper específicas y estamos esperando sus respuestas. Para los profesores, para mí en particular, es muy importante las sugerencias y las contestaciones que ustedes nos hagan. Se los agradecería mucho que nos contestaran. Vamos viendo preguntas mientras algunos de ustedes pueden hacer las demás preguntas y detalles. Entonces, no veo preguntas nuevas. Tenemos entonces pentágonos circunscritos. Sí, Miguel Ángel, eran pentágonos circunscritos cuando estábamos hablando del pentágono que tiene una circunferencia adentro. Si la circunferencia está adentro del pentágono, esa circunferencia es inscrita. Si la circunferencia está afuera, es una circunferencia circunscrita. Pero al revés, la figura que esté adentro de una circunferencia es una figura inscrita. Y por tanto, un pentágono inscrito en una circunferencia significa que el pentágono está adentro de la circunferencia. Sí, te lo confirmo. Y bien, la última sugerencia es que en el link también está la descripción del video. Así que cuando ustedes se metan en el futuro a Puntaje Nacional al canal YouTube, aparece ahí mismo en la descripción del video el link para contestar la encuesta. Les agradecería mucho si finalizan dándonos todas sus sugerencias y evaluaciones. Bien, si no hay más preguntas de geometría, me despido hasta la próxima semana. Yo me llamo Tito Villar y espero verlos el próximo lunes a las 6:30 de la tarde puntualmente para seguir con el capítulo más difícil de geometría que vamos a tener hasta ese minuto. Vamos a ver geometría proporcional. Vamos a mezclar todo lo que tenemos hasta ahora con ejercicios de nivel medio y alto de triángulos, de circunferencias y de todo tipo de polígonos. Y además mezclados entre sí. Así que les sugiero estudiar, les sugiero repasar todos los videos anteriores, porque probablemente el nivel de dificultad de la próxima sesión sea bastante más alto que el que esperábamos, el que hemos ido usando hasta ahora. Como ustedes han visto, la tendencia de los niveles de dificultad son cada vez mayores contenidos, cada vez mayor nivel y número de propiedades, y los ejercicios preparados para la próxima sesión son un tanto más difíciles de los que hemos tenido en nuestra historia hasta ahora. Una vez más, muchas gracias por su presencia, por su asistencia, y nos vemos el próximo lunes a las 6:30. Gracias a todos. Somos la Universidad de un legado. El cardenal Silva Enríquez nos desafía permanentemente a cada uno de nosotros a trabajar por las necesidades concretas de nuestra sociedad. En esta universidad el modelo de formación tiene un sello distintivo. Nosotros queremos formar buenos profesionales, pero también ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Nuestra universidad, a lo largo de su historia, ha mantenido un permanente compromiso con la calidad. Somos una institución privada sin fines de lucro, heredera de un legado valórico que nos obliga a estar atentos a los desafíos de las personas y la sociedad. Nuestra universidad, desde su origen, está vinculada a temas públicos. Ganan los estudiantes y sus familias porque concretan sus proyectos de vida. Gana la universidad porque acoge a buenos alumnos y gana el país porque recibirá mejores profesionales.
Ven a vivir la experiencia de un proyecto educativo comprometido con la sociedad. Por eso te invito a conocernos y a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Un proyecto solidario e inclusivo. Con el legado del cardenal Silva Enríquez y su sueño de Chile. ¡Ven a la Católica Silva Enríquez!